Nacional de la Orinoquía, y con Julián Santiago Mariño Riaño, él también es uno de nuestros niños investigadores y hace parte del semillero. Vienen a contarles acerca del proyecto que se va a desarrollar en 2026, que es sobre el tema de salud mental en los niños, jóvenes y adolescentes del departamento de Casanare. Entonces, muchas gracias por asistir y los dejo con nuestros investigadores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Alejandro, hago parte del grupo de investigación del Hospital Regional de la Orinoquía. Nosotros establecimos un semillero de investigación que involucraba a niños, es decir, a niños y adolescentes, porque estamos convencidos de que debemos empezar con el método científico y a fortalecer la investigación desde edades tempranas. Tal vez cuando uno es más joven no le presta tanta atención a este tipo de cosas, pero cuando uno está en la universidad y cuando empieza su vida profesional, se da cuenta que la investigación es muy importante, más que todo en salud. Digamos que el tema de la medicina, todo es basado en la evidencia, y justamente nosotros lo que hacemos es eso. Artículos científicos para demostrar, digamos, que en Casanare se está haciendo también investigación en salud, y estamos inaugurando, por decirlo de esa manera, un nuevo proyecto de investigación, que es, digamos, que el motivo por el cual estamos reunidos el día de hoy. Salud mental, doctor, un tema muy apropiado, pues valga la expresión, a propósito de lo que es hoy un problema de salud pública. Es correcto, digamos que históricamente el tema de salud mental había sido ignorado. El COVID, dentro de las pocas cosas positivas que dejó, fue que, digamos, que puso el tema de la salud mental nuevamente en el radar. Existe como muchos mitos, muchas creencias, digamos que unas condiciones que no son sanas a nivel de cultivar una buena salud mental, también en nuestra región, pues por nuestros motivos, pues digamos que culturales y muy propios, no le prestamos la atención suficiente. En este caso queremos enfocarnos en la población estudiantil, porque justamente este es como la etapa de la vida como más importante como para ese desarrollo, y eso es lo que va, digamos que a definir a futuro cómo se va a formar y cuál va a ser como ese carácter y esos comportamientos que va a tener el niño cuando sea ya un adulto. ¿Cuántos niños, niñas, jóvenes? ¿Cómo y durante cuánto tiempo? ¿Cómo se maneja el semillero? Ok, bueno, el semillero ya lleva en funcionamiento desde 2023 antes. Digamos que al inicio contábamos con menos niños. Ya hemos logrado publicar 2 artículos científicos, uno en el 2023, otro en el 2025. El primero dató sobre obesidad infantil, se publicó en la revista de la Sociedad Argentina de Nutrición, y el segundo sobre tiempo en pantalla y hábitos digitales, que este fue donde nos ligó un poco al tema de salud mental, porque encontramos muchos de estos síntomas repetidos en los niños a los cuales encuestamos, y ese se publicó en una revista uruguaya, Archivos de Pediatría del Uruguay. Entonces estamos muy contentos de lograr publicación de artículos científicos en revistas indexadas, porque justamente eso es lo que uno busca. Ya no es literatura gris, es, digamos, que artículo con un rigor metodológico que, si bien no es, digamos, en los más altos, porque son otro tipo de estudios los que tienen como ese culmen de investigación, son artículos con un rigor científico muy bueno, y para haberlos hecho en compañía de niños, junto con ellos y para ellos, pues digamos que ese es el logro. El grupo normalmente tiene bastante afluente de entra y sale, porque pues por temas escolares no todos pueden estar todo el tiempo. Entonces tenemos muchas reuniones virtuales, hemos hecho campañas de promoción para que pues la gente conozca que existe eso. Nos pueden buscar aquí en el departamento de investigación, porque la idea es, digamos, que todos son bienvenidos, todos los que de verdad quieran investigar, pues digamos que este es el motivo, pues la situación más acorde para hacer la invitación. Doctor Alejandro Rojas, ¿cómo son seleccionados precisamente estos jóvenes y cómo pueden participar quienes estén interesados? Ok, bueno, pues nosotros en general casi que todos son bienvenidos, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que algunos llegan y tienen un espíritu investigativo muy bueno y son muy proactivos, otros por desgracia por algún otro motivo no, y se van como perdiendo un poco, ¿sí? Pero en general no es como que tengamos una restricción clara. Nosotros básicamente queremos fomentar la investigación en todos los niños. Algunos de pronto entrarán y se dan cuenta que ya no les gustaba tanto como de pronto se imaginaron, otros aún más, otros que tal vez el papá es el que les está sugiriendo que por favor vayan y vienen acá y tal vez se enamoran de eso. Digamos que aquí hay que leer un montón y escribir un montón, entonces es algo que tal vez a edades tan tempranas no se tiene como tan estructurado, ¿no? Doctor Alejandro, teniendo en cuenta la pertinencia del tema en una etapa también tan coyuntural de la vida como es infancia, de adolescencia y demás, ¿qué se han planteado
en la metodología de la investigación, cómo van a recaudar la línea base, qué elementos están contemplando precisamente para quedar con una muy buena línea base que permita pues, estructurar toda la investigación, plantear unas hipótesis y demás, y desarrollar al final un producto que pues, de paso le pregunto, ¿cuáles son las pretensiones de ese producto? Ok, perfecto, pero la mayoría de estudios que nosotros hacemos son estudios descriptivos, observacionales, se basan en aplicar un instrumento y recoger un número específico de respuestas, ¿no? En este caso, normalmente se aplica la encuesta, es una encuesta estructurada y digamos que lo que se espera es hacer algo que se llama un muestreo, que normalmente es no aleatorio y por cuotas, ese es como el estilo típico que nosotros manejamos. Existen diferentes tipos de muestreo, en este caso como digamos que nuestro abordaje va a ser digamos que población estudiantil, es más difícil establecer un total poblacional, porque si somos digamos que rigurosos con el término, la muestra debe tener una población total y esa población total digamos que es un poco variable. De igual forma todos los resultados que se hagan tienen un rigor metodológico, pues como le digo, estructurado y tienen validez científica. ¿Qué esperamos nosotros encontrar? Que también estaba ligado con los resultados del anterior estudio, que era más que todo por el tiempo en pantalla, pero nos encontramos que había muchos sentimientos de tristeza, desaliento y ansiedad. En este momento queremos enfocarnos en eso porque realmente la ansiedad y la depresión son los síntomas o las enfermedades, tal vez, por decirlo mejor, más prevalentes en cuanto a salud mental. Normalmente uno vive con ellas todo el tiempo y hay mucha gente que, como les digo, vive con eso y no se da cuenta que realmente tiene el diagnóstico, cumple los criterios como tal para definirlos, ¿sí? Como les digo, anteriormente era más un poco cultural como ese rechazo al tema de salud mental, donde muy poca gente se podía como expresar, a los niños por ejemplo no se les dejaba llorar, a las mujeres también se les dictaba más o menos cómo debían actuar y eso como que generaba un bloqueo y eso es lo que estamos intentando quitar, todo este estigma en relación a la salud mental. Al final del trabajo, ¿cuál va a ser el destino del proyecto? Digamos que todos los resultados se buscan, pues se escribe el manuscrito y lo que se busca es someterlo a una revista, nuevamente en una revista indexada y con el objetivo de publicación. ¿Por qué? Porque hasta que no se publique no podemos como tal mostrarle al mundo que el rigor metodológico asociado a la pregunta anterior que se hizo fue el correcto, tanto así que una revista pues con indexación, que también es un proceso riguroso para una revista lograr esto, nos publicó un artículo. Esperamos publicar ahí todos los resultados y la discusión de esos resultados, qué pueden ser, ¿sí? Cómo los podemos interpretar y cómo se pueden ajustar a nuestra población. Doctor, ¿cómo llevarían entonces, entendiendo lo que usted acaba de comentar, pues justamente esta investigación al terreno? Tenemos la encuesta lista, esta vez vamos a utilizar un formato de Google Forms. Lo que queremos es compartir un link y un código QR, aprovechando que también ya entró en escena el código QR. Y lo que queremos es difundirla por los diferentes colegios, a los diferentes niños. La encuesta, la idea es que se haga acompañado de los padres, porque hay algunas preguntas que tal vez requieren del concepto de ellos y lo que esperamos nosotros es que tal vez exista como esa conciencia de que existen enfermedades de salud mental que no están diagnosticadas en la población, que pueden padecer los niños de nuestra región y que tal vez con esto podamos identificarlas, ellos puedan acceder a diferentes servicios de salud y de esta manera pues mejorar esa condición que les está afectando. ¿Cómo va a ser? Buenas tardes a todos los periodistas, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Mi nombre es Julián Santiago Mariño Riaño, tengo 17 años y llevo investigando en este grupo excepcional desde los 14 años, entonces llevo ya una larga trayectoria, 14, 15, 16, 17 años publicando artículos de investigación, pero me parece sobre todo que es algo positivo incluso para adolescentes, incluso niños, o sea, no son adultos, son niños que con su capacidad, que todavía les faltan las capacidades, o el desarrollo cognitivo que todavía les falta, es aplicar ese desarrollo que todavía les falta, aplicarlo en artículos científicos, y es algo muy enriquecedor, o sea, es ver cómo niños aplicando la curiosidad pueden hacer artículos científicos que pueden impactar positivamente a una región, a una ciudad, a nivel nacional, a nivel internacional, y ver que todas estas revistas no son nacionales, son también revistas internacionales. Entonces ahí es donde uno ve
directamente, proporcionalmente o lógicamente que estos niños son excepcionales. No digo que los demás no lo sean, pero que son niños que con su capacidad y ese desarrollo mutuo que lleva todo el grupo es evidenciar pues todas esas características principales y lógicas también. Julián, pero ¿cómo fue esa primera experiencia? ¿Cómo se enteró usted de ese semillero para que sea inspiración precisamente de quienes ven a esta hora? Tuve la casualidad de un familiar me contó que la fundadora de ese grupo se llama la doctora Lorena García, que nos está viendo también. La doctora Lorena García me contactó a mí por medio de mi familiar y yo fui a una entrevista. En esa entrevista es captar la curiosidad que tiene un niño o que tiene un adolescente y cómo puede resolver mediante diferentes tipos de preguntas o diferentes tipos de curiosidad, por así decirlo, y es evidenciar cómo los problemas le llaman la atención. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención sobre cosas de problemas mentales, decir que somos humanos cognoscentes, humanos bípedos, que pensamos racionalmente y que a veces pensamos irracionalmente, y es evidenciar todos esos problemas porque casi todos los temas fundamentales de una sociedad, que es el económico, el político, los problemas sociales, todos tienen problemas y que esos problemas son radicales en algún otro sentido. Pero de esa forma me enteré y después de todo eso me pareció todo muy positivo y muy, por así decirlo, muy propositivo en ese sentido, porque a pesar de todo yo no sabía que eran artículos científicos, o sea, no tenía idea, era un poco ignorante, pero por el grupo de investigación aprendí sobre todo cómo realizar artículos científicos, cómo realizar manuscritos, y preguntarle a un niño cómo realizar manuscritos yo creo que no sabe, pero en este grupo, que espero que nos estén viendo muchos adolescentes y niños que estén interesados, que tengan una curiosidad alta, porque esto es una curiosidad alta y todos tenemos curiosidad, solamente que a veces somos un poco flojos o nos da un poco de miedo aprender cosas que están más allá de las barreras del conocimiento que nosotros tenemos como humanos. ¿Cómo tu vida normal, tu vida de estudiante, de familia, todo con el grupo de investigación? Yo creo que es algo muy proporcional, porque mientras yo estudio, estoy también estudiando a la vez cosas de medicina, estoy estudiando a la vez cosas de salud, que ayudan en gran parte al estudio también. Tengo buenas notas en biología, buenas notas en física, y yo creo que todo esto siempre se conjuga desde un ámbito científico. De hacer artículos científicos no solamente es escribir, no solamente la gramática, no solamente es leer nomás, no solamente es tener conocimiento crítico, no solamente es ser un buen lector, sino también es saber matemáticas, saber estadística, saber rangos básicos de estadística, saber rangos de tendencia central. Entonces física, matemáticas, todo eso se ve en artículos científicos y esto ayuda de manera muy proporcional al estudio normal, al estudio de la educación normal. Entonces siempre es demasiado enriquecedor, yo siempre lo digo, es algo en lo cual es muy difícil asimilar porque me parece un poco complejo estos temas, pero sí, me parece que todo es muy proporcional, tanto hacer artículos científicos, tanto ser curioso. En mi vida normal, mi vida cotidiana, siempre aprendo cosas nuevas a partir de lo que el grupo de investigación me proporciona. Yo hace muchos años, porque yo también, a mí me gusta mucho la filosofía, yo leo libros de psicoanalistas. En esos libros de psicoanalistas hay un señor que se llama Sigmund Freud. Y, perdón por la pronunciación, ¿no? Pero igualmente él abarca los problemas mentales, o abarca un problema de la sociedad, y es a partir de cómo los cambios disruptivos, esos cambios en los cuales una persona se levanta, trabaja y hace otros tipos de cosas cotidianas, empieza a ser un poco disfuncional. Entonces, a partir de eso, a partir de esas características fundamentales, nace en mí una curiosidad por saber cómo las personas interactúan. Es decir, no solamente nosotros nos levantamos en la mañana a decir buenos días o nos levantamos a comer, pero hay una razón, hay un objetivo por el cual los seres humanos siguen viviendo, o por qué los seres humanos, o sea, por qué no llevar esto al suicidio, que es un tema un poco delicado, pero a medida que uno va profundizando, uno tiene que ir analizando. Y todos estos problemas que nacen de cambios disruptivos, porque
un problema mental o trastornos mentales también. Si uno no tiene una buena salud mental, probablemente tenga trastornos mentales o tenga un síntoma, un factor de riesgo que pueda llegar a ser un trastorno mental. Pues es importante. Siempre es importante saber, porque nosotros somos una sociedad y no creo que una sociedad sea de locura, sino una sociedad tiene que apoyarse mutuamente en absolutamente todo. Entonces, a partir de esos análisis que uno hace de manera un poco introspectiva para una sociedad, es realmente importante que desde la comodidad de uno debe pensar por qué las personas hacen eso, y por eso es que me da esa curiosidad, y por ese motivo es que quiero y quise, con el grupo de investigación, entre todos, entre el doctor Alejandro, la doctora Lorena García y los demás muchachos que están integrados en ese grupo de investigación, analizar el problema de salud mental, de cómo podemos llevar nosotros una buena salud mental, porque a partir de todo eso es que una sociedad funciona. Doctor Alejandro, ¿qué tan complejo ha sido fomentar en niños, en jovencitos, en adolescentes, el tema de la lectura para llegar incluso a una lectura crítica? Porque de entrada me pueden decir, venga, lo invito a escribir artículos científicos. Y cualquiera pensaría que es solo escribir, pero es que para escribir bien hay que leer muy bien. Y normalmente no es muy consecuente que los niños se interesen por leer y demás. ¿Qué tan complejo ha sido eso para obtener unos muy buenos resultados como ustedes nos han venido obteniendo ya con la publicación de estos artículos en revistas indexadas? Bueno, pues es un reto, como se dice, porque resulta que pues, cada persona es un mundo, ¿no? A veces llegan niños que de verdad tienen una curiosidad de verdad tremenda, y uno los pone a leer X temas y llegan y se leyeron eso, y se leyeron todo ese otro montón, y de verdad uno se da cuenta que tienen un pensamiento crítico a una edad muy temprana, ¿sí? Y eso es envidiable, de verdad, porque uno a veces, a uno le costó tal vez otras cosas, y tener un pensamiento pues crítico, como digo, y ellos, algunos lo hacen de forma natural, otros no tanto, otros tal vez el tema que estamos hablando, porque hay algunos que querían revisar otros temas, tal vez el tema de salud mental no le gusta tanto, pero pues así funciona la vida, ¿no? Uno ve todas las materias en el colegio, le guste o no le guste, esto es igual. Al final el método científico aplica para todo, para todos los temas, y nosotros los motivamos justamente a que no desfallezcan en esa tarea de leer y de leer. De hecho, algunos artículos que se leen están en inglés, entonces para los que tengan mayor dominio en este tema los leen. Entonces otra de las áreas donde uno mejora por hacer investigación sí o sí es el inglés, porque el inglés es como el idioma universal de la investigación, es el idioma estandarizado. Entonces, con paciencia uno los va motivando. A veces son ellos los que quieren de una vez ya verse con uno porque ya hicieron las tareas que uno les deja, o en otros momentos uno es el que a veces está como insistiéndoles un poco que recuerden que tenemos que hacer esto, porque pues, como son niños tienen todas sus actividades que hacer, ¿no? Y lo lúdico también es bastante importante. Intentamos como no ser como tan de cátedra como si fuesen unas clases, porque pues tienen suficientes con sus clases como para luego ocupar otro tiempo con clases, y básicamente los dejamos un poco independientes. Tal vez a veces por eso es que se nos han perdido algunos, ¿sí? Porque de pronto cambiaron sus intereses, por X o Y motivo, no siguieron investigando. Sí, doctor, ustedes estos semilleros, ¿cómo los van atrayendo? O sea, además del voz a voz, ¿ustedes están haciendo algún tipo de campaña dentro de las instituciones educativas para descubrir ese potencial en los estudiantes? Sí, de hecho con el estudio anterior hicimos la visita a 2 colegios, si mal no estoy, a una universidad, para pues invitarlos primero a que llenaran la encuesta, y por otro lado pues también a mostrarnos, ¿no? A decirles, venga, esto existe, Casanare está haciendo la investigación, no es común, desafortunadamente a nivel departamental pues Casanare está colgado, digámoslo así, lo que queremos es eso, motivarla. Y pues mira que al final, aunque pertenezcamos al Hospital Regional de la Orinoquía e investigamos esencialmente en salud, como que trasciende como a otras áreas, ¿sí? E incluso hay muchos niños que llegan, no tienen intereses en salud específicos, pero quieren aprender sobre el método científico, conocen lo importante que es ese rigor y digamos que lo bueno para la hoja de vida, que es llegar a publicar algún artículo en alguna revista. Entonces digamos que están motivados por sus propios deseos. Tenemos unas redes sociales que les podemos compartir,
Y la idea es, pues, siempre lo hacemos en todas estas entrevistas, decirles que pues, es una oficina de puertas abiertas para todas las personas que deseen investigar, están bienvenidas. Y para quienes deseen participar, apoyar el tema de la investigación respondiendo a la encuesta, ¿cómo pueden participar? Nosotros estamos difundiendo el link y un código QR. No sé si luego les pueda a ustedes enviar todo esto para que por favor también nos ayuden en cada uno de sus medios. De verdad se los agradezco un montón, porque así es como se mueven, ¿sí? Y yo pienso que eso funciona así. En los municipios y en los departamentos más chiquitos, la investigación se hace todos aportando un poquito. Digamos que no tenemos la infraestructura ni el nivel de medios de un departamento grande, pero así es como todos entienden y esperamos que poco a poco lleguemos a lograr como esas metas grandes y ustedes también como en sus propios medios nos ayuden como a difundir la información y todos crezcamos. Muchas gracias.